Bien, considerando el tiempo que habíamos planteado, nuevamente saludarlos a todos y a todas, agradecer su participación y su presencia en esta instancia y plantearnos de que junto al equipo, que estamos aquí varios y varias, también va a estar acompañando la presentación. Agradecer también, antes de esta presentación, un poco a personas que yo he conocido, he conversado también a través virtuales, entonces, hay muchas de ellas, entonces saludar a cada uno y a cada una sería muy largo, entonces, pero aquí estamos viéndolos. Insisto, agradecer su participación y su presencia en esta instancia de devolución. De todas maneras, si el equipo, a mí se me pasa algo, todos estamos ya en octubre, un mes complejo, entonces estamos un poco dispersos, olvidadizos, olvidadizas, entonces ustedes ahí también comprenderán. La jornada de hoy tiene como objetivo central un poco lo que habíamos planteado nosotros, poder nuestras conversaciones en el marco de este proyecto FONDEP, de hacer una devolución de la información que construimos, con el objetivo de que ustedes puedan un poco plantearnos si nuestras interpretaciones y comprensiones que hemos generado en base a los datos, a la información construida en un proceso indagatorio, a ustedes les da cierto sentido, qué sentido ustedes le otorgan a esas interpretaciones o resultados que nosotros vamos mostrando, con el objetivo, luego también en esta misma jornada, de crear espacios de conversación entre todos y todas las participantes para poder reflexionar en torno a estos resultados y que también a ustedes les permita que esta jornada no sea una jornada en términos de solo recibir información, sino más bien que esa información ustedes la pongan en movimiento para poder lograr quedarse con la sensación de que al final de la jornada algo pasó. Eso, en términos de palabras muy simples. Entonces, para aquello, voy a dar inicio, vamos a hacer una presentación. En esa presentación vamos a mostrar algunos elementos en que vamos a dar cuenta que esta jornada tiene dos momentos. Un primer momento que damos cuenta de ciertos temas donde relevamos ciertos resultados, comprenderán que la información que se construyó fue bastante, por lo cual hicimos una selección de esa información para darle cierto sentido y cierta narrativa en torno a la presentación de hoy. Y ese primer momento cerraría con un taller, como una especie de talleres de diálogo en distintas salas, entonces se les va a invitar a que vayan a distintas salas a conversar en torno a unas interrogantes que nosotros les proponemos en base a los resultados obtenidos. Y luego vendría la segunda parte, que trabajaríamos más en una temática más relacionada con las prácticas pedagógicas, las prácticas propias en los programas, y cerrar ahí como una conversación más colectiva en torno a los desafíos. Recordar que en esta presentación, en esto han participado distintas instituciones, programas que están bajo el alero de Mejor Niñez, los programas que están al alero de Sename, los ACE, los PD, Mejor Niñez, y los programas también de reingreso y reinserción que están bajo la figura del Mineduc y también de la experiencia de la Fundación Súmate. ¿Ya? Entonces, hay una gran variedad, también hizo esta opción de hacerla virtual porque hubo participación de muchos docentes y profesionales a lo largo del país. Recuerdo en términos claros en Coyhaique, Aysén, allá en Iquique, entonces Serena, Rancagua, entonces para poder dar posibilidades de que todos y todas tengan una presencia en este espacio, se optó por esta modalidad, ¿ya? Eso en términos, si me olvido algo, chicas, Claudia, Constanza, Pablo, algo que agregar también. No, todo bien, Silvia. De momento no, de momento no. Entonces voy a iniciar la presentación de que tengamos los insumos para poder ir conversando, ¿ya? Yo tal vez tenga que apagar mi cámara por no tener problemas de comunicación, ¿ya? Pero aquí lo que importa es la presentación y no mi rostro en este momento, ¿ya? Entonces voy a detener el video. Bien,
Como planteaba, esto se titula Una jornada de devolución y reflexión en el marco de este proyecto FONDEP, que tiene como año de desarrollo el año 2022 y 2023, ¿ya? Y cuyo objetivo o producto final es construir o proponer un modelo de formación profesional para docentes que trabajan en programas de reinserción y reingreso educativo. Aclarar que este proyecto, considerando la modalidad de trabajo que tienen estos programas, también de sus programas, también hubo algunas acciones de indagación que se extendieron también a profesionales que trabajan dentro de estos programas, ¿ya? Ustedes como verán aquí hay un logo que nos va a acompañar durante toda la presentación, que es el logo que nosotros tratamos de construir, en donde también se enmarcaría este proyecto de pedagogías para la justicia social, como que esa es como la visión que tenemos y que este proyecto se enmarca en esa visión, ¿ya? No me pasa, voy a hacerlo aquí mejor, así. Bien, en términos generales, Constanza, tú ibas a poder describir un poco este proceso de información general del proceso indagatorio, ¿sí? Sí, bueno, saludarlos a todas, agradecerles por estar aquí. Este proceso indagatorio comenzó a inicios de este semestre, en el mes de marzo, y desarrollamos 3 etapas diferentes que de alguna manera nos permitieron ir profundizando de manera paulatina en la información que les voy a comentar ahora. Entonces, por una parte, desarrollamos el trabajo de autobiografías. Allí estuvimos desarrollando una serie de trabajos con talleres sincrónicos y talleres o actividades asincrónicas que permitieron a quienes participaron ir reconstruyendo biográficamente sus trayectorias que los llevan a los programas de reinserción y reingreso. Eso fue más o menos entre marzo y mayo de este año, y a partir de toda la información que construimos con la autobiografía, elaboramos un instrumento más amplio, un cuestionario, que permitía conocer un poco más acerca de cómo se desarrolla esta formación y esta trayectoria hasta el ser docente en un programa de reinserción y reingreso, o profesional también. Y eso nos permitió tener más información de un grupo más amplio de participantes que de alguna manera venían a caracterizar quiénes son. Por otra parte, y también un poco a la luz de las autobiografías, desarrollamos entrevistas grupales ya en el mes de agosto-septiembre, con la finalidad de profundizar en el quehacer en los programas y particularmente de la relación con los fondos de conocimiento, los saberes de las familias y los territorios. Entonces allí tuvimos la oportunidad de avanzar desde la trayectoria o cómo llegamos aquí para un poco profundizar en lo que hacemos en cada uno de los programas. Y en ese sentido es que hoy día les vamos a mostrar los resultados. Cabe destacar que aquello que les vamos a mostrar integra resultados de distintos elementos, y más que por etapa, vamos a mostrarles un poco los resultados organizados por temas que nos parece que pudiesen ser importantes para la reflexión y para continuar trabajando en los programas. No sé si se me escapa algo ahí por ahí, la Claudia, Juan Pablo me dice. Dale nomás, Silvia, entonces. Parece que la disminuí, pero estoy jugando con las... Ahora sí. Gracias, Constanza. Lo planteaba Constanza, la idea un poco trabajar en 2 temas. El primer momento nosotros lo titulamos ¿Cómo llegué al programa de reingreso y reinserción escolar? Un poco recogiendo tanto los ejercicios que nos traían las autobiografías, en las entrevistas y en los cuestionarios, ¿ya? Aquí nos parece súper importante, como cualquier también proceso indagatorio, es que siempre se enmarca ya en ciertas perspectivas, en ciertas premisas o supuestos. Aquí planteamos que cualquier elemento que apunte, o cuando se piense el tema de la mejora
o de mejorar ciertos procesos, o dar respuesta a ciertas problemáticas. Siempre es como importante plantearse sobre el rol y cómo el rol que juegan las personas que trabajan o que se desempeñan en los programas que intentan materializar ciertas soluciones a ciertas problemáticas. En ese sentido, pensamos que la formación profesional es un eje súper central en cualquier iniciativa o política de mejora escolar o de respuesta a ciertas necesidades. Una formación profesional, como está un poco ahí intentándose hacer en la figura, que se entrecruza o se ensambla distintos elementos en que esas entidades profesionales se van constituyendo en forma muy situada, muy contextual, que se van configurando o se van generando en trayectorias de vida, trayectorias no solo profesionales, sino trayectorias sociales, familiares, escolares, infantiles, trayectorias que como curso de vida tienen distintos tránsitos que pueden ser marcados por ciertas crisis o ciertos cambios, tanto en grado o proporción de esas trayectorias o esas líneas de vida, pero que en el fondo siempre van generando aprendizajes que luego se van materializando y van teniendo efectos luego en el trabajo profesional, ¿ya? Pensamos que esta idea de formación profesional tiene que ser pensar esa idea, y también un poco la idea de que la formación profesional tiene que mirarse y tiene que abordarse de que la idea de que lo personal y lo profesional no están divididos, no están escindidos, sino que hay un ensamblado, hay una articulación que es difícil plantear de forma separada. Que esta formación profesional tiene que estar pensada desde la experiencia biográfica, de cómo los sujetos y sujetas van construyéndose, se van configurando, y que esa configuración y esa construcción siempre lleva a aprendizajes. Entonces, pensar la formación profesional en términos de que es un proceso continuo, es un proceso continuo de aprendizaje que es muy dinámico, que se intersecciona con muchos elementos, y que esa formación profesional, desde los elementos biográficos, de las trayectorias, de los aprendizajes, es un recurso de reflexión, es un recurso también de desarrollo profesional, ¿ya? Un poco esta idea plantearla claramente, y que por qué es tan importante para nosotros cuando pensamos en el desarrollo profesional dentro de los programas de reinserción, es que el desarrollo, el cómo yo desarrollo mi profesión, el cómo yo ejerzo mi rol, va a estar en íntima relación con estos aprendizajes, y especialmente que los aprendizajes de y las niñas y jóvenes con quien trabajamos dentro de los programas. Así que la formación profesional o el desarrollo profesional pasa por estos aprendizajes interrelacionados entre los distintos participantes del programa, con otros profesionales, con los niños y niñas familias, con los territorios. Entonces, plantear eso parece súper central para comprender luego también de cómo nosotros vamos vamos a presentar los resultados de esta etapa indagatoria, que son resultados que, como ustedes dijimos anteriormente, van a nutrir una propuesta de formación profesional, ¿ya? Entonces, un poco plantear aquello de que estas experiencias, en las trayectorias tan diversas, van a materializarse, van a tener efectos luego en cómo yo me relaciono con las demás personas, y que no solo pasa por mi trayectoria profesional o formativa en términos más de instituciones formales, sino otros demás elementos de la vida. Ese es un poco, digamos, enmarcar cómo estamos comprendiendo este primer tema. No sé si Claudia, Pablo, Constanza quieren agregar algo, idea más, o enfatizar alguna de las ideas. Silvia, Juan Pablo aquí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ¿Me sí. escuchas? No, solo resumir lo que has dicho tú, digamos, es que nuestra apuesta, digamos, en primer lugar tiene que ver que la identidad profesional no se construye solo a través, no solo, vuelvo a insistir, a través del espacio académico, que es nuestra formación inicial docente en la educación superior, sino que más bien, tal como tú señalabas, se va construyendo, ¿cierto? Y reconstruyendo también a partir de nuestras propias experiencias biográficas. Es decir,
por ejemplo, desde nuestra familia, desde nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra población, nuestro territorio, ¿cierto? En la participación también en organizaciones de distinto tipo, colectivos culturales, colectivos de autogestión, colectivos de educación popular, e incluso de manera paralela también a la propia experiencia que tenemos en la formación inicial docente. Entonces, esa apuesta, digamos, que nosotros tenemos, ¿cierto?, fue lo que logramos a partir de los relatos biográficos de quienes participaron en esta primera etapa que tiene que ver con estos talleres, ¿cierto? Recogimos mucha información relevante, digamos, que aportará, digamos, a la construcción de este modelo, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, nosotros partimos de la idea, digamos, de que no es solamente, digamos, la construcción de este modelo desde una mirada teórica, academicista, sino que es a partir, digamos, de las propias experiencias biográficas. Eso, Silvia, para complementar. Gracias, Pablo. Sí, para complementar yo también a lo que acaba de comentar Pablo, quisiera señalar y hacer evidente que también desde los cuestionarios en los que varios de ustedes nos ayudaron y participaron completándolos, también hicimos preguntas de ese tipo, es decir, ¿qué experiencia, por ejemplo, de formación tuvieron? ¿Cuál fue su formación? ¿Cuál es la relevancia que otorgan a la formación inicial docente para el trabajo que desarrollan hoy particularmente? Pero no solo eso, también preguntamos al respecto de sus experiencias personales con el sistema escolar y también de sus experiencias de participación en organizaciones como, qué sé yo, centros de padres, partidos políticos, etcétera, justamente en el entendido de esta idea que acaba de señalar Pablo, de que la identidad docente se va construyendo, ¿no?, a través del tiempo y a través de diferentes vivencias, experiencias, eso. Hacerlo, señalar que en el fondo esta apuesta, entre comillas, esta forma de ver el tema ha sido, se visibiliza en los diferentes instrumentos que hemos venido trabajando con ustedes. Eso. Gracias, Claudia. Que cuando hablamos que esta apuesta no solo tiene pertinente a la formación docente, sino a la formación profesional en general. Y como planteamos, estos principios, estos supuestos surgieron, como planteaba Pablo, de las propias narrativas, que fue nuestra primera etapa, en términos de qué elementos estaban configurando, qué elementos estaban poniéndose en juego en cómo se desarrollaban su trabajo y su rol dentro de los programas, ¿ya? La idea esto de que está en construcción, que esta formación profesional, este ser profesional está en construcción, y en que hay elementos presentes, pero también del pasado, que van confirmando, y también elementos del futuro. Entonces, plantear esta línea de trayectoria nos parece súper importante. Entonces, una idea como central que se planteó y se ve como síntesis un poco de los hallazgos, es que la llegada a los programas de los distintos profesionales, docentes y los no docentes, parte la idea de que es una materialización de sus motivaciones primeras y expresión de sus vivencias o conocimientos previos de los contextos de vulnerabilidad que viven los niños, niñas y jóvenes. En los distintos relatos, en las distintas entrevistas, los cuestionarios, pudimos llegar a concluir de que en la llegada al programa, aunque al inicio haya sido a veces un poco al azar, como que no buscada intencionalmente, sí la llegada en ella corrobora y ratifica que ese es el lugar que cada uno y cada una desea trabajar. Estamos en términos generales, puede haber algunos casos, como pasa todo, que puede escaparse un poco de esta regularidad que nosotros observamos, que surge de las primeras experiencias, tanto escolares o infantiles, luego pasa por el tema de la formación inicial, tanto en la profesión de docencia o en las otras de los otros profesionales, pero en el fondo, que todos estos elementos, todas estas vivencias y experiencias y conocimientos que se fueron construyendo, les parecía que tenían, los podía poner, estaban en el lugar adecuado, que siempre se estaba como buscando. En ese sentido, por ejemplo, la centralidad de las experiencias infantiles y educativas de la capacidad de estudiar y ejercer pedagogía se ve como elemento central que la mayoría de los
informantes, admitiendo personas, la mayoría de los informantes, de las informantes, dice que desempeñarse en los programas es como un producto de un mandato cultural, originado en la infancia y juventud, que luego es desafiado o ratificado por experiencias personales y profesionales con el proceso de educación formal. Aquí surge también en muchos de los relatos y en muchas de las descripciones, cuando en el cuestionario se pide ampliar la respuesta o en la entrevista grupal, surge permanentemente este concepto de vocación. No es en la totalidad de los participantes, sino en su mayoría, ya en una gran proporción, bastante significativa, se plantea de que las vivencias, tanto en la infancia, en términos de una sensibilidad en torno a los contextos donde viven, de experiencias de exclusión o experiencias de discriminación, o experiencias de violencia o de precariedad, por ejemplo, o también desde las misiones o de los consejos que entregaban familiares en torno a qué ser o cómo ser o qué aporte de ser a la sociedad, este mandato se fue construyendo en términos de ser un agente, de poder de ser un aporte a la sociedad, de aportar a un cambio, a una transformación de las injusticias que ustedes visualizaron. Esos elementos se ven muy fuertes en la mayoría de los relatos y también en los cuestionarios, y que luego en las experiencias personales que han vivido al transcurso de su vida se fue ratificando en términos de ver qué sucedía a otros y a otras, o de experiencias tanto en la educación formal secundaria y la formación inicial, ¿ya? De eso, y el tema de que pareciera que eso ha llevado a muchos a pensar que ellos por vocación, esta vocación es algo que motivó e impulsó la presencia o la llegada y también la permanencia en estos programas de reingreso y reinserción. ¿Está medio de lado? ¿Sí? Tiene alguien el audio encendido, para que, si no se ha dado cuenta. Bien, también aquí en términos mucho más estadísticos planteamos que la experiencia en el periodo escolar, cuando se preguntó aquello en relación a los docentes, por ejemplo, un 35% plantea de que sí tuvo repitencia de enseñanza básica o media. Aquí también se preguntó si ellos habían vivido esta experiencia o alguien conocido o cercano a ellos esta experiencia, ¿ya? También está, algunos, como ustedes pueden ver aquí, algunos, el 24% sufrió de exclusión o abandono escolar, enseñanza básica o media, vivió condiciones de extrema pobreza, un 20%, un 42% de los docentes planteó que vivió alguna situación de discriminación en función de origen socioeconómico, raza, género, etnia, un 32% sufrió algo maltrato físico, psicológico. Aquí hay un 30% que sufrió maltrato de parte de docentes, y un 37% que en un entorno familiar con dificultades psicosociales, ¿ya? Para un poco comprender que estas experiencias en el periodo escolar infantil están presentes, y cómo están presentes en estas trayectorias, estas trayectorias de vida, este curso de vida. En el caso de otros profesionales, también hay un alto porcentaje, más de un 40%, de que hay repitencias, exclusión un 40%, extrema pobreza un 42% y discriminación también sobre un 42%. Entonces, planteando que estas experiencias que están como muy similares a las experiencias que viven un poco los niños y niñas y jóvenes con los que ustedes se desempeñan en los programas, ¿ya? Sí. También se planteó, también se recogió, como en los distintos instrumentos que nosotros fuimos construyendo, que otras experiencias también apoyó a esta especie de sensibilidad social, este tema de que se tienen los saberes y las habilidades y se tiene de acercamiento o de que lo que pasa en el entorno social les afecta. Entonces, esa sensibilidad, esa capacidad de afectarse por estas dinámicas de exclusión, injusticia, segregación, un elemento que también se releva y se reconoce en la información que fuimos construyendo. A esto también se suma este concepto de resiliencia. Muchos y muchas han planteado que esas experiencias
propias o ajenas, y esta sensibilidad aportó a que se definan que tienen un gran alto grado de resiliencia. Es más, algunas plantearon que ellos, por ser resilientes o resilientas, fue una de las capacidades, una de las habilidades que les permite entrar en el programa y permanecer en el programa, ¿ya? Estas experiencias personales y su trayectoria social, como que pareciera que esto los habilita, así que les permite contar con las herramientas, con las habilidades y conocimientos que son necesarios para poder desempeñarse en estos programas, en estos contextos de vulnerabilidad y desigualdad social. Una de esas trayectorias, otras experiencias que se destacan también en el caso de los docentes, es que un 52% de los docentes que trabajan en el programa participó en centros de estudiantes, participó y participa en a lo mejor algunos grupos deportivos, en grupos artísticos y o grupos de organización religiosa, ¿ya? En grupos deportivos, por ejemplo, hay un 45%. Otros profesionales también plantean que un 37% participó en centros de estudiantes, participa en grupos deportivos, un 40%, y grupos artísticos un 40%, o un grupo de organización religiosa. Estos son los porcentajes más altos que nosotros vimos en los cuestionarios, ¿ya? Entonces pensamos que estos datos como corroboran un poco esto que se plantea también en la narrativa, en la entrevista, de contar con esta sensibilidad, de poseer esta sensibilidad social, esta capacidad de afectarse por lo que está pasando y ocuparse de aquello, y también en considerarse o haberse constituido como sujetos o sujetas resilientes. Esto cobra mucha relevancia y mucho sentido cuando vemos, y que de acuerdo a lo que plantean los docentes y profesionales, que sus tareas y los programas cobra más importancia elementos racionales, afincados en los atributos individuales, biográficos de cada uno y cada uno de los profesionales y docentes, que en sus competencias profesionales adquiridas en su formación inicial. No es que no sean consideradas, sino que son elementos que les permite, los ponen más en juego en sus tareas dentro del programa, estos elementos más biográficos individuales. Biográficos individuales que se van nutriendo y se van constituyendo especialmente en los datos que yo planteé anteriormente, en su mayoría. Esto le permite poder afrontar, con lo mismo que ellos plantean, que están frente a una tarea titánica. ¿En qué sentido? Es que tienen que realizar múltiples tareas, tienen múltiples desafíos en un contexto adverso, un contexto en que no se poseen muchos recursos, donde las redes de apoyo no funcionan de la manera que tenían que funcionar. Entonces, su tarea, como la definen muchos en sus relatos, entrevistas, es una tarea titánica. Sí, pero estos elementos relacionados, estos elementos o atributos individuales biográficos de sus trayectorias, su experiencia, lo ayudan a enfrentar esta tarea titánica, pero también algo que relevan muchas de las entrevistas y todo, hacer los agentes, especialmente los docentes, hacer los agentes más creíbles, más confiables y más valorados dentro del sistema en donde están desarrollándose los programas. Los programas ACE, los PD, los Minedu. Es decir, que el ser docente, el ser profesional dentro de estos programas y de estos elementos relacionales afincados en atributos individuales, permite convertirse en estos agentes más creíbles, más confiables, donde los niños son los que más confían, a los que más se acercan, en comparación con otros programas o con otras instituciones o con otras agentes que están fuera de estos programas, en donde la familia y los niños y jóvenes son mucho más desconfiados y muestran resistencia, ¿ya? Esto también explicaría y que cuando nosotros le preguntamos en el cuestionario cuál es la fuente de satisfacción de su trabajo dentro de los programas, los docentes plantean que el 67% de los docentes, casi el 68%, que la fuente de satisfacción que tienen más potente es la relación con niños y niñas y jóvenes, que puede darse en esta idea de que esta relación, como es tan satisfactoria, los hace a estos agentes más creíbles. Y también como desarrollo, y un 55% dice que desarrollo de mi vocación, es lo que habíamos planteado anteriormente,
Es decir, estos elementos, este mandato original, esta tarea como que se fue confirmando desde toda su trayectoria, se materializa en el programa porque ahí se logra desarrollar su vocación, plantea un 51%. Otros profesionales plantean un 63% que también pone como primer lugar que ese espacio le permite desarrollar su vocación, es decir, poder materializar esta sensibilidad, esta resiliencia o estos aspectos biográficos que estaban muy asociados a situaciones de discriminación, injusticia, les permitió desarrollar esta vocación. Y también las condiciones de trabajo también plantean acá, que es una distinción. Entonces, también en esta idea de que este saber profesional, desde los elementos biográficos, de esta sensibilidad y todo, te puedo constatar en la información que fuimos construyendo que el saber profesional que se despliega, se construye, es situado e interrelacionado. Y un elemento central que aparece acá, y aquí pusimos un fragmento que como que deja muy claro a qué se está refiriendo, plantea, aquí hay un nombre ficticio de la persona del informante o de la informante, ¿ya? A partir de la observación del joven, a partir de lo que dice y a partir de lo que no dice, uno se va creando un esquema y sistematizando la entrega que uno hace, pedagógica, humana, comunitaria, etc. Creo que esta cita un poco sintetiza un poco esta idea de cómo este ser profesional dentro de los programas es muy situado e interrelacionado, en términos de que en la información y la interacción que construye con el niño joven o con otros, va a ir configurando y va organizando y generando las respuestas o propuestas de trabajo, ¿ya? En que el ejercicio profesional se constituye en y desde el vínculo con los niños y niñas y jóvenes. El concepto de vínculo es un elemento que surge y aparece con forma muy, muy significativa en todas las formas de construcción de información que nosotros pusimos en desarrollo en este periodo, ¿ya? Este tema, este vínculo o este saber profesional situado, también un poco se ve ratificado en cuando se les pregunta en el cuestionario a los profesionales y docentes, ¿por qué los chicos y chicas permanecen en el programa? Plantean que el 46% al 49% señala que lo principal de su permanencia en los niños y jóvenes es la relación que tienen con los tutores o profesionales, algo que ratifica lo que habíamos mencionado anteriormente también. Es decir, que este saber profesional que es tan situado, tan interrelacionado, y que lo hace agentes más confiables, agentes más importantes, también se plantea y se ratifica con esta idea de que la permanencia de los niños en el programa un poco se juega en esa idea, en la figura de estos profesionales. Por lo cual, estamos llegando un poco a pensar, a proponer de que lo biográfico, las vidas, la trayectoria de sus vidas, sus distintos tránsitos, sus crisis, sus cambios y todo, y lo experiencial, esto práctico experiencial, es la clave para afrontar los retos de la formación profesional. Porque la mayoría de los informantes terminan comunicando que una suerte como de analogía biográfica entre sus experiencias y lo que viven de forma más extrema con sus estudiantes. Sí, hay siempre en este desarrollo profesional pone en evidencia de que una forma de poder establecer ese vínculo que se plantea o ser los agentes con mayor confiable, tienen que poner en juego sus propias biografías y algunas experiencias que entren a ser similares o que tengan sentido a la experiencia de los niños, niñas y jóvenes, ¿ya? En este caso, y ahí volveré a insistir en esta idea, de que los informantes, nuestros informantes destacan que el vínculo es muy específico, es un vínculo que establecen con niños jóvenes que es distinto y que ese vínculo les permite a ellos y a ellas constituir una identidad profesional que es distinta a los mismos profesionales que se desempeñan en otros ámbitos, tanto en la escuela, a través de las duplas tal vez, o de los docentes que trabajan en la escuela, o en otro programa, que es distinta. Entonces, este vínculo tan específico con los niños y jóvenes, con estas biografías y elementos experienciales,
los distinguiría del resto de los profesionales de nuestras áreas, nuestras instituciones. Están tan encapsulados que no son capaces a veces de... Margarita, tienes el audio encendido, estamos escuchando, por si no te da... Estas experiencias, también pensamos que estas experiencias, estas biografías, estos elementos también van configurando ciertos imaginarios, ciertas creencias y concepciones en los profesionales, ¿ya? Y un imaginario y una creencia que nosotros tenemos que relevar acá es cómo se concibe la escuela. Es decir, los profesionales docentes coinciden en concebir la escuela como una institución que está centrada solo en los contenidos y que no atiende los contextos y las particularidades de los niños y jóvenes. Una escuela que no se transforma ni adapta a las características de los niños y niñas y jóvenes. Es más, se puede visualizar esta idea de que la escuela, tal como está funcionando, pasa a ser una institución vulneradora. Es decir, que vulnera los derechos de los niños porque prima una lógica excluyente y muy rígida. Aquí hay una cita textual de una de las entrevistadoras, o de una entrevista informante, dice: el sistema educativo formal como un trámite, que es tener un cuarto medio para tener una mejor pega. Como aquí un poco da cuenta de cuál es el sentido sin sentido de la educación. Estas concepciones de la escuela desde su experiencia surgen en torno a la experiencia propia dentro del programa y de la experiencia de los niños, pero especialmente de estos elementos biográficos, experienciales, que están construyendo este ser docente, ser profesional dentro de los programas, que se ha ido construyendo y configurando en el transcurso de su vida, de sus distintas trayectorias. Lo cual, considerando todos estos elementos, podemos plantear de que la práctica profesional dentro de los programas se juega en el vínculo, ¿ya? Un vínculo que tiene distintos significados, tiene distintos elementos que se pueden ir, tiene sus matices, ¿ya? Algunos plantean de que un vínculo se gana, que una vez ganado el vínculo se puede desarrollar esta práctica, puedo poner en ejercicio este rol o empezar las tareas que se me esperan que yo desarrolle, ¿ya? Ganado. Algunos plantean de que no es un vínculo que sea algo que se gana, sino más que se construye y que se genera y que es de forma constante de todos los días. Que sí, y aquí dice claramente que si no existe este vínculo, es poco probable que exista una intervención exitosa, y que cuando existe un vínculo permite generar un espacio seguro, un espacio de confianza con el joven, partiendo de la idea de que estos espacios son necesarios porque si tengo la concepción de que la escuela es un espacio vulnerador o que habita en espacios que vulneran, este vínculo tendría que necesariamente dar y generar un espacio de confianza y seguro. Entonces, la práctica profesional en estos elementos se juega. Lo cual también este vínculo, si es la estrategia donde se juega, consideramos relevante y se puede también visualizar el resultado del cuestionario, que las estrategias, al preguntar por las estrategias más utilizadas dentro de los programas, como ustedes pueden ver, tiene mucho mayor presencia el tema de las conversaciones espontáneas de temas generales, que siempre es usada 52%, y casi siempre 32%, sumando más del 80%, y que es la estrategia más utilizada en el trabajo dentro del programa. Luego tenemos las conversaciones sobre los acontecimientos de la vida de los niños, niñas y jóvenes, que también está sobre un 80%, entre un 40 y un 41%, siempre y casi siempre. Luego, nuevamente, siguen las conversaciones sobre la cultura de los niños y niñas, sus prácticas culturales o su vida social. También tiene un 38,2 y un 38,2 también en casi siempre. Luego está la incorporación de los saberes que tienen los niños y niñas. También hay ahí cerca de un 75% en total, entre casi siempre y casi siempre. Y luego ya va bajando un poco la presencia, la frecuencia de las otras actividades, que es el uso de material concreto, uso de ideas, música y películas, ejercicio de pizarra, análisis de caso, escritura narrativa y historias de vida, que va bajando un poco el porcentaje. Pero
Aquí lo que queríamos relevar es que las 3 o 4 primeras, que la cita también al local del estudiante, son elementos centrales de las estrategias más utilizadas en ser profesionales dentro del programa. Estas estrategias más utilizadas, que están centralmente muy fuertes en la conversación de distintos temas o en distintos espacios, pareciera que fuera como el elemento clave para poder desarrollar ciertos desafíos o retos dentro del programa. Es decir, que se plantea que un tema clave es cómo asegurar la asistencia al programa, o como algunos dirían, la adherencia al programa. La idea de que como muchos chicos y chicas han estado fuera del sistema escolar, han olvidado cuáles son los hábitos de estudio, entonces había que crear la cantidad de hábitos de estudio. Tienen que desarrollar, y es parte de una estrategia de organizar, programar y gestionar tareas socioeducativas, talleres. También tienen como tareas clave relacionarse con las comunidades, promover relaciones con el mundo laboral y realizar tutorías, ¿ya? A estas acciones clave también especialmente para los docentes, está el tema de poder desarrollar adquisición de conocimientos y habilidades. Se plantea en la información que se fue construyendo, que cuando se plantean esta adquisición de conocimientos y habilidades, que así es planteado generalmente, son aquellos que están establecidos por la escuela, que se materializa en la acción dentro del programa como un reforzamiento o apresto escolar, que generalmente pasa, y muchos una limitante, en poder ayudar al niño o a la niña a resolver guías o tareas que el docente de la escuela ha planteado, ha definido. Pero también algunos han planteado que también este trabajo de reforzamiento a preescolar también ha permitido como una forma o una excusa para poder construir el vínculo con los niños y jóvenes. Entonces, con la excusa de que yo te ayudo con la guía, yo te ayudo con la tarea, voy estableciendo este vínculo para generar espacios seguros y para poder entrar a desplegar mi rol como docente o como profesional y cumplir las tareas que fueron designadas. Y también se plantea muy fuertemente en las narrativas y en las entrevistas y otros, que uno de los elementos que también preocupa y ocupa dentro del programa es poder apoyar a los niños a la adquisición de conocimientos y habilidades que sean propias de sus territorios. Que ellos reproduzcan ciertos conocimientos que son imprescindibles de su territorio. Es decir, por ejemplo, que ellos puedan lograr conocer cómo funcionan los servicios que están en su territorio, de cómo puede acceder a ciertos beneficios, o poner en curso o los reclamos ante nuestros derechos. Procesos, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, hacer una matrícula en un colegio. Entonces, todos esos saberes y habilidades que son propios para que se desempeñe y se desenvuelva el niño y joven dentro de sus territorios, también es visto como una acción que tienen que desarrollar dentro de estos programas, y se desarrolla dentro de estos programas. En ese marco, y antes de entrar a esto, Claudia, Pablo, Constanza, ¿algo que agregar o enfatizar algunas ideas planteadas para poder después, en base a estos resultados, invitar a los participantes a una conversación? Silvia. Sí. No, más que referirme, digamos, a los resultados, es pensar en lo siguiente, que tanto, digamos, los relatos o la narrativa autobiográfica que hicimos en un momento, luego el cuestionario que se aplicó, encuesta, ¿cierto? Y después las entrevistas grupales, nos permitió, digamos, y disculpen por decirlo de esta manera, ¿sí?, triangular la información, o más bien, digamos, toda esa información propia de ustedes, de la experiencia de los y las profesoras, digamos, de estos programas, permitió, digamos, no concluir, sino que más bien señalar que hay una convergencia en la opinión a partir de la presentación que ha hecho Silvia. O sea, coinciden muchos resultados en la aplicación de lo que es señalado. Eso, Silvia, solamente. Silvia, yo solamente querría complementar una idea que tú planteabas al inicio.
en relación con cómo nos fuimos dando cuenta en el proceso que las narrativas nos permitían, por una parte, conocer las trayectorias y vincular estas dimensiones profesionales y personales que habitualmente se tratan de manera desvinculada en la investigación, pero todo lo que fue pasando a lo largo del proceso de construcción y el valor que tienen entonces en términos de la formación profesional, que fue algo que conversamos en su momento con quienes participaron elaborando sus autobiografías. Lo digo sobre todo en el sentido de mirar hacia adelante y ver también cómo esta puede transformarse en una herramienta, y las dimensiones que indagamos también en focos importantes para que los distintos programas e instituciones puedan profundizar en el trabajo con sus profesionales, profesores y profesoras. Eso quería destacar o enfatizar. Gracias, Constanza. Bien, nosotros nos parecía que un elemento central, porque sabemos que es bastante información y todo, un poco para poder, no sé, posibilitar un diálogo más reflexivo, más pensado, era proponer hacer ahora un trabajo más bien de grupos, en donde ustedes comenten los resultados que fueron presentados o las ideas que nosotros fuimos planteando en base a unas interrogantes. Y posterior a aquello, volver a la sala principal y con esa conversación, ese compartir ideas o apreciación en todo lo que fue presentado y todo, poder abrir el diálogo más en forma colectiva, porque así es una apuesta en términos de que a veces ocurre que entregan mucha información, pero tenemos distintos ritmos también de procesarla o de hacer ciertas conexiones o identificar algunos elementos. Entonces pensamos que la forma que más posibilidad de ello era poder pedirles, proponerles trabajar en salas más pequeñas, porque tenemos muchos participantes, la cual, y discutirlo y todos tengan la oportunidad de poder conversar, porque en un grupo tan amplio es difícil. Entonces, para eso, y para no hacerlo tan engorroso, la propuesta es que hacer las salas, pero queríamos hacer dos grupos distintos. Hubiera una sala en que estuvieran participando solo los directores o directoras de programas o representantes de las corporaciones. Y entonces, que la idea es que esa sala esté compuesta por ellos y ellas, y las otras salas estén distribuidas los docentes y profesionales indistintamente. No sé si se comprende o si me ayudan a dar las instrucciones. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a asignar automáticamente los grupos. No sé, ¿cómo lo hacemos aquí? Ahí me perdí. Silvia, lo que va a hacer es dejar las salas abiertas, es decir, que cada quien entonces decimos la sala 1, pueden ir tales personas, y en la sala 2, 3, 4, estas otras. Ya. Entonces, y cada quien elige a la sala que entra. Ya, entonces hay 4 salas, entonces permitir que los participantes seleccionen la sala. Eso es, ¿cierto? ¿Esa es la opción? Claro. Eso, muchas gracias, Constanza. Entonces, en la sala 1 estarían las personas de directivos y representantes de las fundaciones, y del resto de las salas, 2 docentes profesionales. Y cuando nosotros estén en esa sala, nosotros vamos a proponerles una pregunta, para que puedan ustedes responder dentro de esa pregunta. Entonces, vamos a asistir Constanza, Claudia, Pablo y yo, vamos a ir a esa sala y vamos a plantear la pregunta que les proponemos nosotros para que un poco enmarque su reflexión. ¿Sí? ¿Está claro? Quizás presentar, digamos, la pregunta para todos, Silvia, y ¿Sí? brevemente ya, y después asignar eso, sugiero. Ya, gracias. Voy a hacerlo entonces. Espera. Primero compartir. Ay, se me perdió la pantalla. Ahora sí, encontré. Bueno, las preguntas que un poco estábamos planteando y proponemos para la conversación, las profesionales, docentes y no docentes, es que preguntas van en esta línea, de cómo prestar más atención a mis experiencias como fuente de aprendizaje y desarrollo profesional, y
y preguntarnos si prestar más atención a mis aprendizajes y su interacción con el aprendizaje de los niños y niñas, ¿cómo podría fortalecer mi rol en el programa? Es decir, ahí tenemos estas dos preguntas para profesionales y para los directivos y representantes de las instituciones, es cómo posibilitar que los y las profesionales reconozcan sus aprendizajes experienciales y su interrelación con su práctica en el programa. Son preguntas que tienen algunos elementos similares, pero tienen un énfasis distinto, ¿ya? Un poco es la propuesta de las preguntas. De todas maneras, las preguntas las vamos a llevar en el chat para que así ustedes la conversen y dialoguen en torno a ella, y también de otros elementos que ustedes surgen de la presentación parcial de estos resultados que acabamos de exponer. Silvia, quizás podrías indicar cuánto tiempo tenemos para esta Lo actividad. mismo. Yo creo que podrían ser unos 20 minutos. Pues, 20, se cortó, perdón. ¿sí? ¿Podría ser 20? Sí, me parece. Gracias, Constanza. Se me había olvidado ese gran detalle. Entonces voy a dejar de compartir, voy a hacer los grupos. Luego de los 20 minutos los vamos a invitar a que vuelva a la sala principal y en términos más sintéticos cada uno podrá... ya, sí, comprendo el micrófono. La hice. ¿Por qué? Yo puedo hacer eso. ¿Qué? Ya. Entonces, y después de eso volvemos a la sala principal y ojalá que un representante o una representante del grupo pueda un poco dar cuenta de las ideas o las conversaciones o las ideas centrales que puedan estar trabajando en cada sala. ¿Les parece? Ahora sí empezamos con las salas. Recuerden que en el grupo 1 estarían los directivos y representantes de todas las salas. Yo iba a decir solamente que entre los grupos 2, 3 y 4 tratemos de estar más o menos equilibrados en términos del número, así que si ustedes ven que está muy llena la sala, pueden cambiarse a otro. Eso, gracias, Constanza. Ay, pido disculpas a las compañeros del grupo en que estábamos porque se cortó justo cuando una persona estaba finalizando su intervención y tampoco pudimos escuchar a alguien que había solicitado la palabra. Así es que yo voy a hacer una síntesis en un momento más de aquello, pero por favor, si alguien quiere terminar, complementar, etcétera, lo comento particularmente por Verónica y el compañero que no alcanzó a hablar. Así es que eso, aviso de utilidad pública. Sí, Luis también estaba terminando su reflexión cuando nos mandaron a la sala. Sí. Mis disculpas, había mandado un aviso 2 minutos antes, señalando que porque si no los tiempos se van a extender. Sin embargo, este espacio también está abierto para que las personas que no lograron hacer su intervención en el grupo de la sala pequeña, también si encuentran que es pertinente necesario, lo pueden hacer también en este espacio, ¿ya? Pero como para poder también respetar un poco los tiempos y aún nos queda una segunda parte, vamos a mostrar otros resultados, me pareció que teníamos que un poco ajustarnos. Mi disculpa si fue abrupto o les faltó tiempo y todo. Pero como dijo Claudia, ahora también aquí es un espacio, invitarlos y invitarlas a que la persona del grupo o alguien del grupo pueda un poco de la sala dar cuenta de las ideas centrales o elementos que consideren que es relevante para compartir a la sala completa sobre lo conversado, reflexionado o analizado. Dejo abierta la palabra. Yo podría empezar, ya que como estaba finalizando en el grupo 4, habíamos conversado de que más o menos el perfil de nuestro como profesores en los programas de reinserción educativa, hay que tener una actitud para rediseñar nuestras prácticas, salirnos, digamos, un poco de las normas del currículum en las clases y entrar en diálogo, tener esa capacidad de adaptabilidad frente a las situaciones con el trabajo con los niños y la familia, según el contexto y sus diversas problemáticas. Estábamos hablando también también se tocaron temas de cómo
a través de los talleres para padres, de enseñarle o darle a conocer la importancia de la autoestima de los niños, de trabajar esa autoestima de forma positiva. También señalamos manejo del lenguaje dentro de las prácticas, para los niños y para las familias, de incorporar conceptos positivos, para que ellos vean los puntos de vista más positivos de la situación, ya sea escolar, psicosocial, y otro punto también es el tema de las visitas domiciliarias, de la entrevistas en escuela, en las casas, que fortalecen el vínculo y muestran da a conocer a los estudiantes de que realmente hay un interés del profesor por ayudarlos a ellos también, y de fortalecer, digamos, la permanencia de un trabajo, de lograr los objetivos, de dar ese empuje. Bueno, eso es lo que tengo apuntado. Gracias, Luis. Muchas gracias. Dejo abierta la palabra, no sé, para representantes de cada grupo, cada sala, no sé si lo hace alguien o las personas que la acompañaron, Claudia, Constanza, Pablo, no sé cómo lo definieron en cada sala. En el grupo que estuve yo hay dos profesores y profesoras tomaron apunte y quedamos en eso. No sé. Ya. Entonces, está abierta la palabra, entonces pueden usar el espacio, por favor. Hola, disculpe. Respecto a la pregunta número 1, yo estaba en el grupo 2. Nosotros sacamos como conclusiones que hay que recordar la posición de estudiantes que nos marcaron, por ejemplo, las empatías y las diferencias, ya que todas son diferentes en cada sujeto. Como habíamos dicho, el aprender y el aprender son dos formas diferentes, la que es con H y la que es normal. Por medio de mis experiencias previas como estudiante, ubico mi posición en el mundo, ya que estas nutren mis propias experiencias. También tenemos que el sujeto histórico como ente dentro de un proceso de cambio, y cómo se construye el diálogo dentro de este cambio, por medio de las estrategias individuales nuevas que se van adquiriendo. Y como decía otra compañera también, trabajar otro tipo de habilidades relacionadas con los equipos de trabajo, por medio de comunidades de aprendizaje, fortalecer el vínculo entre los profesionales también, recoge las experiencias del equipo de los estudiantes dentro de su propio contexto. Eso. Sí, yo quisiera agregar cómo participé gracias Rodrigo, sí, agregar como 2 o 3 cositas, digamos, que también es como también, digamos, recogemos, que alguien por Rachel me parece que lo dijo, recogemos, y Zelda también, ¿cierto? O Isela, recogemos toda la escena sociocultural, digamos, en las cuales habitan los y las estudiantes, ¿ya? Y en ese sentido también se habló, digamos, que esto es indispensable para planificar aprendizaje, ¿cierto? Que debe existir un intercambio cultural, pero que a la vez también, y hay esto también relevante, ¿cierto? Que se recoja, digamos, a partir de la vida del vivir cotidiano, de los y las jóvenes, niños, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido también Valeria, digamos, y reafirmando un poco lo que mencionó Rodrigo, que tiene que ver, digamos, ya tiene que ver cómo estos aprendizajes, toda esta experiencia, esta biografía, etcétera, permiten, digamos, desarrollar mi rol en estos programas, ¿cierto? Y lo dice muy bien Valeria, que a través, digamos, la constitución de estas comunidades de aprendizaje, que no solamente están los profesores, las profesoras o profesionales, sino que también son parte, digamos, los y las estudiantes. Eso, ¿ya? Gracias, Pablo. La sala
2, porque esta era la 3, ¿cierto? La No, dos, esta es la la- sala la- 2. la- Ah, la 3, la 1. En la sala 3 no nos pusimos de acuerdo. Ya, no importa. Entonces pueden, está bien tomar toda la palabra. Sí, no sé si hay alguien de la sala 3 que quiera comentar. Yo igual tomé apuntes. No, voy a actuar entonces ¿Qué voz será? vocera autodesignada. Ya. Si alguien quiere complementar, luego me señala. En relación con la primera pregunta, los y las participantes nos comentaban acerca de la importancia de mirar nuestras propias trayectorias para dar cuenta de todas las cosas que constituyen cambios, por ejemplo, cambios generacionales en relación con nuestras propias trayectorias y que hoy día no son lo mismo que vivencian los y las jóvenes con las que trabajamos, pero también para hacer evidente aquellas situaciones que preexisten, como por ejemplo problemas estructurales que existen en la sociedad y que todavía continúan afectando a los niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos. En ese sentido, haciendo ese ejercicio, también señalaba la importancia de poder fortalecer las redes de apoyo que existen y que ellos ven que están más debilitadas con quienes trabajan. Y por otra parte, señalaban 2 elementos que me parecen interesantes, 3 voy a decir. Uno, la posibilidad de sistematizar las propias experiencias para también teorizarlas y compartirlas con otros. La posibilidad de desarrollar iniciativas más o formarse en metodologías de aprendizaje que puedan favorecer las trayectorias de quienes acompañan, por ejemplo, el trabajo interdisciplinar o por proyectos, y el desafío didáctico que implica poder aprovechar esos pequeños momentos en los que se trabajan, tutorías, por ejemplo, para desde la confianza también hacer sentido a la educación, que muchas veces es algo que se pierde. Y en relación con la segunda pregunta, se indicaba la importancia de dejar o de facilitar una escucha genuina respecto de los intereses y las preocupaciones que tienen los niños, las niñas y los jóvenes con los que se trabajan, que muchas veces no van en el sentido de lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, son poco críticas del sistema en el que se encuentran, para poder comprender su propia visión acerca de la vida y pensar en cómo abordamos los deseos que hay detrás de las decisiones que ellos toman. Entonces, no solamente escuchar aquello que queremos escuchar desde también una visión muy adultocéntrica, sino que también abrirnos a escuchar aquello que no nos gusta o que no es lo mismo que nosotros pensamos, para comprendernos y trabajar desde allí. No sé si se me habrá escapado algo, traté de integrar las distintas ideas. ¿Alguien quiere complementar del grupo 3, lo que señalado por Constanza? Una consulta, ¿estás, Constanza, en algún grupo con profesoras y profesores o directivos u otro? No, estaba con docentes y profesionales. Sí, exacto. Docentes, Ah, docentes, los profesionales en general, Claro. no directivos, ya. en mi pensamiento dicotómico. Eso, no sé si alguien quiere agregar algo más de ese grupo. Vamos con el grupo 1, Claudia, no sé cómo lo hicieron ustedes ahí, cómo se organizaron. No nos pusimos de acuerdo, pero yo tomé notas y entonces voy a hacer una síntesis, pero por favor está abierto para que quien crea que, qué sé yo, que hay que puntualizar lo que haga falta, adelante.
En el grupo que estábamos era un grupo de directivos, éramos varias personas en el grupo y bueno, lo primero que me gustaría señalar es que hubo en un primer momento en las diferentes intervenciones como compartir qué es lo que se viene haciendo como para facilitar ciertos procesos de reflexión en los equipos, ¿no? Entonces se habló, por ejemplo, de facilitar instancias justamente de reflexión, de asegurar esas instancias, de utilizar estos espacios de autocuidado y de cuidado de equipo en la idea de que a los profesionales, a los profesores que trabajan en Muy los programas, bajito. les afectan las experiencias y lo que ocurre cotidianamente con sus niños, niñas y jóvenes, y que es necesario incorporar eso en el trabajo cotidiano. También se señalaba que en Claudia, algunos disculpa. casos... Claudia, ¿puedes subir un poco el volumen o acercarte más al micrófono? Sí, claro. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí ¿Sí? mucho mejor, Ya. Claudia, gracias. Entonces les decía que se buscaba o se proponía garantizar espacio de reflexión, asegurar momentos de autocuidado para los equipos, desarrollar reuniones de triada con los profesores que puedan estar más acompañados con profesionales, por ejemplo, con psicólogos, para hacer un seguimiento de los casos, trabajar y sacar partido de lo que existe en los territorios, porque una persona decía por ahí, es de ahí de donde vienen las historias de los niños, niñas, jóvenes. Se hizo también alusión de la posibilidad de desarrollar trabajos como el aprendizaje en servicio, porque eso justamente también tiene que ver con la experiencia de los profesores, el trabajo en territorio, etcétera. Y además de eso se hizo evidente algunas como apuestas, algunas visiones epistemológicas al respecto del tipo de pedagogía que se quiere implementar, que tiene que ver con facilitar, promover la participación, una pedagogía popular que incorpora y da valor a la diversidad, y también que se nutre de los aprendizajes y de la resiliencia que caracteriza a los niños, niñas y jóvenes. Ahora, yo quisiera destacar dos tensiones que los directivos pusieron en juego, los directivos y las directivas. La primera tiene que ver con que había un acuerdo en que era muy necesario incorporar en las reflexiones la propia historia de los y las profesoras y de los profesionales, ¿no? Y que eso formara parte del trabajo, pero que eso también ponía la atención de que en el fondo aquello no debía transformarse en una instancia para resolver asuntos personales, ¿no? Sino que había que mantener esa distinción entre la incorporación, pero la incorporación de estos elementos desde una perspectiva profesional y que permita, digamos, desarrollar un mejor trabajo desde sus roles, ¿no? Y una segunda tensión que me parece interesante de relevar es que aun cuando existen una serie de, digamos, de nociones al respecto del tipo de pedagogía que se quiere implementar, esto de alguna manera choca o se ve limitado por toda la carga, digamos, de trabajo administrativo que actualmente tienen los programas. Eso diría que es la síntesis de lo que trabajamos en el grupo 1, pero por favor está abierta la palabra para si alguien quiere puntualizar o profundizar algo de lo que hayamos conversado. También agregar, las personas que no lograron su palabra al cerrarse la sala también puede ser una buena opción en el marco de lo que planteaba Claudia, discutió en el grupo. No, una súper síntesis, felicidades, gracias. Yo quiero hacer una provocación nomás. Si nosotros apostamos a la transformación, nosotros también nos transformamos en nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no quisiéramos nosotros también transformarnos? Digamos, tramitamos cosas nuestras en la vida, digamos, y el trabajo es así también. Yo creo que hay que abrirse. El tema es que no hay que actuar, no hay que inundar lo uno al otro, digamos, hay que hacer otras cosas, pero estamos en transformación. Eso creo yo. Entonces no hay que tenerle susto a eso, digamos. Yo, en los años que yo he estado en esto, yo he ido cambiando y la gente me ha hecho cambiar con las personas que uno trabaja. Entonces me ha hecho pensar distinto. Creo que también eso es uno, y otro que no alcancé a decir, es muy interesante la lógica también de la relación de pasarlo por la biografía personal,
porque me da la impresión que se pone más en tensión en este tipo de programas que en el espacio más formal de docente. Entonces me parece súper desafiante en la lógica de la relación de la autoridad y la jerarquía al interior de los espacios formativos, digamos. Creo que se instala una tensión que es distinto y que se actúa de modo distinto en el espacio aula, pienso yo, al espacio al interior de los programas. Gracias, Roberto. ¿Alguien más? ¿Puedo hacerle un comentario, Roberto? Sí, dele. En relación a lo que tú comentas en lo académico y en el énfasis que nosotros le damos a los programas. La idea, por lo menos la que yo asumí cuando acepté el desafío, era entregar una pedagogía más centrada en la persona. Por lo tanto, hablamos más de una pedagogía social, donde nosotros seamos capaces de escuchar, de contener y de establecer un vínculo con esos jóvenes, niñas y niños, ¿no es cierto?, que han sido desechados de los otros sistemas educativos, del sistema tradicional educativo. Entonces hablamos también de la importancia que tenemos que darle a la educación, pero vista la educación como el desarrollo de habilidades para la vida, construir habilidades. Muchas veces uno lleva una clase propuesta para trabajar, enfocada, ¿no es cierto?, en los contenidos curriculares que debemos enfrentar, pero los chicos no están en condiciones. Entonces muchas veces nosotros tenemos que entrar en el juego, no de improvisación, pero sí de ser un poco más flexible, de tener esa posibilidad de escucharlo y que ellos se sientan escuchados. También conocer bien cuáles son los problemas que ellos presentan, conocerlos bien a ellos, nos permite a nosotros poder enfocar esa entrega, ¿no es cierto?, de la parte curricular, pero dándole el sentido que ellos quieren encontrar en la educación, no una educación academicista. Aquí no estamos que yo voy a preparar a un niño para que rinda exámenes o para que rinda, no sé, pues la mejor evaluación. Tenemos que darle más que nada son habilidades. Y dentro de esas habilidades, el saber ser, el saber conocer, el saber desempeñarse dentro de la sociedad, y también que se sientan ellos queridos y valorados. De lo contrario, no puedes llevar a cabo este programa. Los chicos van a terminar igual desertando, si no le encuentran realmente el sentido, y si no nos encuentran realmente a nosotros como aquella persona que los va a contener, aquella persona que los entiende. Eso. Gracias, Patricia. Que por el tiempo vamos a pasar al segundo momento. Yo creo que los resultados que se van a presentar van un poco en la línea que planteaba Patricia. Solo recalcar un poco que las preguntas obedecían a esta idea de que, con todo lo que señala Patricia y también los resultados que se fueron adquiriendo, esta práctica que se desarrolla en los programas, la apuesta es cómo nuestras experiencias, nuestras biografías, nuestras trayectorias van materializando también la forma en que yo establezco el vínculo, establezco la relación, establezco la intervención. Entonces, un poco es la invitación a poco a pensar cómo aprender o tomar más conciencia o a reconocer todos esos aprendizajes que hemos ido generando en nuestros diversos tránsitos y cómo aquellos se ponen en juego en nuestra relación con los niños, niñas y jóvenes y sus familias. Entonces voy a pasar a la segunda parte y voy a compartir la pantalla, es más breve. También, como lo hicimos al inicio, voy a usar mi cámara, no, así, como lo hicimos al inicio, la idea de esta segunda parte también está enmarcada y los resultados de la información construida también se interpretan y se comprenden desde un marco. Y este marco tiene que ver con lo que nosotros denominamos las pedagogías culturalmente sostenibles. Estas pedagogías impulsan, en términos de sus principios, a una praxis, como se lo estaba planteando, me escucho, ¿cierto? Y estoy... ¿Sí? Sí, sí te escuchas. Ay, tengo miedo.
Yo no escucho porque no tengo mis audífonos puestos. ¿Aló? Ahora sí. Disculpe. Sí, se escucha. Ya, gracias, Constanza. Bien, reiterar un poco que nuestro segundo momento tiene un poco que ver con los desafíos de poder desarrollar o movilizar pedagogías completamente sostenibles, un poco en la línea que ustedes han ido planteando también. Y recordar que estas pedagogías culturales sostenibles impulsan a, primero, una praxis, una práctica comprometida con el reconocimiento profundo y real de las condiciones, fortalezas y vivencias de los y las aprendices y sus familias, demontando visiones deficitarias. Cuestionar, impulsa a estrategias y acciones que cuestionen y comprendan el orden social existente en el que es imprescindible contrarrestar la discriminación y la perpetuación de ciertas concepciones más asociadas al déficit, y reconocer y promover formas comunitarias, prácticas culturales y lingüísticas en el proceso de acceder al currículum oficial. Como que estos tres elementos son lo que marcan un poco eso, y también dar como el marco para que ustedes consideren también y cómo mirar los resultados que vamos a presentar a continuación. Los profesionales y docentes en general, en sus distintos formatos que nosotros pusimos en la indagación, se reconoce que movilizan una ética del cuidado en los programas, ¿sí? Una ética del cuidado hacia el otro, la otra, que un poco se materializa en estos sentires, en estos deseos, en estas acciones que plantean. Que hay que atender el contexto de las familias, niños y jóvenes, que hay que empoderarlos o empoderarlas en capacidades, en una escucha, en dar y generar permanentes refuerzos positivos, en fortalecer su autoestima para que sea visto como un sujeto de aprendizaje, un aprendiz, hacerlos protagonistas de sus propios aprendizajes, que estos aprendizajes sean significativos, sorprender en términos de positivo, en términos de un pensamiento más optimista, para poder proyectarse, de impulsar en esa ética del cuidado que los docentes y profesores plantean que movilizan en los programas, está como central el acoger y acompañar a estos niños, niñas y jóvenes y sus familias, ¿ya? También como elemento clave es que se intenta instalar, o se tiene como motor de la acción, el que aprendan de otros y otras, estos niños y niñas jóvenes. Estos elementos aparecen muy fuerte en todos los relatos, en las entrevistas, en torno a qué es lo que ellos como los docentes y profesionales aspiran a hacer en los programas o que hacen en esos programas, ¿ya? Estos elementos que ellos hacen y que ellos impulsan, o esos son sus motores en su práctica, se hacen en un contexto. El contexto que los docentes reconocen de su trabajo o del desarrollo de los programas en sus territorios, plantea, por ejemplo, en que las razones de la situación de exclusión escolar o de fragilidad escolar, en el caso de otros programas, es que los docentes piensan que los problemas familiares, los problemas conductuales, la rigidez del sistema escolar en ese orden, son las razones por las cuales que provocan o tienen como resultado la exclusión escolar, ¿ya? Aquí, en primer lugar, aparecen los problemas familiares con un 30%, en segundo lugar como 24%, es decir, más del 55% piensan que estos son los problemas familiares, la situación de exclusión. Los problemas conductuales tendría como un segundo lugar, las más frecuentes nombradas por las personas que contestaron el cuestionario, entre un 25 más un 12%, del segundo lugar. Finalmente, sistema escolar. Los otros profesionales coinciden en la misma frecuencia. Parece que los porcentajes varían un poco, pero son las primeras opciones que son marcadas por ellos. Es decir, los problemas familiares sería el 42%, más un 16% en segundo lugar, y problemas conductuales y los problemas económicos. Este es el contexto que ellos reconocen en torno a la exclusión. A esto también, relacionado también con las familias, un tema que aparece aquí como que fuera una de las razones principales de la exclusión escolar, plantean los docentes y profesionales que más del 98% piensan que el rol de la familia es extremadamente o bastante importante
en la tarea la tarea que desarrollan los programas de reingreso y reinserción. Sin embargo, un 66,7%, más o menos un 70% aproximadamente, menciona que la familia cumple muy poco el rol que se espera que tenga en el programa, ¿ya? A esto se suma que reconoce el contexto donde desarrollan los programas y tienen su desarrollo profesional, los docentes y profesionales, es que reconocen generalmente los docentes que la experiencia es la forma que aprenden los niños y jóvenes. La experiencia que es propia, vivenciada por el mismo niño y joven, la que traen, así como una mochila de sus territorios y sus familias, o la que viene de su familia. Entonces usan el concepto del verbo traer o viene de la familia. Y algunos puntualizan es que muchas de ellas son una repetición de experiencias familiares, la experiencia que vive o vivencia el niño y el joven. Reconoce que el contexto, estos niños y jóvenes aprenden en sus territorios, en sus barrios y poblaciones. Eso como que queda muy claro ahí. Pero son territorios, y esos territorios son súper importantes, los definen como un territorio que construye y promueve ciertas identidades. Identidades que se construyen en base a ciertos elementos de ese territorio, que son poco favorables, caracterizados por su dinámica de exclusión y violencia, en que prevalece una lógica de vivir al día a día, en que el tema de sobrevivir a la sociedad y a sus dificultades es la lógica que impera en esos territorios. Por lo tanto, que las proyecciones que tienen las personas de esos territorios están fijadas en su contexto más inmediato. A esto reconocen, dentro del contexto donde se tiene que desempeñar, es que las aspiraciones escolares de los niños y niñas tienen como techo la escolaridad alcanzada por sus padres. Entonces se visualizan las narrativas, los relatos y entrevistas que a mayor escolaridad alcanzada por los padres, hay mayores posibilidades de que este chico y chica tengan aspiraciones a terminar su ciclo o su educación obligatoria. También se plantea de que se reconoce en este contexto que los niños y jóvenes poseen habilidades y capacidades que les permiten resolver problemas cotidianos y enfrentar desafíos propios del territorio en que habitan, ¿ya? Las aspiraciones en este territorio, en su contexto, son aspiraciones que están más asociadas a esto de que está muy generado de la música trap, de la música más popular que se genera en los territorios, que aquí en una cita lo ilustra claramente. Quieren ser cantantes de trap, y con eso comprarle la casita a la madre, a la mamá, tener auto de lujo, vestirse bien, etc. Como que las aspiraciones como van en esa línea. También reconocen el contexto es que el aprendizaje de los niños y jóvenes en sus territorios genera incertidumbre, genera preocupación, desgaste por constituirse en una matriz de injusticia, desigualdad, exclusión, por constituirse en territorios que tienen estas características que se reconocen por parte de los docentes y profesionales. Y finalmente, que las familias, los niños y jóvenes reconocen como contextos que generalmente hay muchas que están institucionalizadas o que no poseen un proyecto de vida y que viven la vida al día. Un poco lo que he planteado, que es como sea la lógica en términos de que el territorio que se percibe por parte de los docentes es un territorio que también tiene proyecciones fijadas en un contexto inmediato del presente. A esto también reconocen, como parte del contexto, que esta precariedad territorial, esta falta de recursos, que lo sinteticé en dos citas que me parecen que están muy ilustrativas de cómo de los discursos o las concepciones que se tienen sobre el contexto, es que se puedan visualizar distintos instrumentos que nosotros se construyeron. Acá dice, es solo mirar, entrar a un gueto y ver que los espacios de esparcimiento son súper mínimos, plazas que ni siquiera tienen árboles, canchas que ni siquiera tienen arcos. Entonces hay un problema de estructura cívica, social y económica. Entonces el contexto donde se desempeña y se hacen los programas tiene estas características, y a esto se suma que se reproduce, se recrea un sinsentido de lo escolar, porque como aquello que ha sido agudizado por la forma en que se han planteado los dispositivos de programas de reingreso y reinserción, o para las iniciativas en términos de política educativa para asegurar la escolaridad obligatoria.
en que la escuela y el sistema educativo formal es como un trámite, lo había planteado la cita anterior, que es tener el cuarto medio para tener una mejor pega. Esta también, la puse también anteriormente, esta cita es como muy ilustrativa, muy clara, en términos de que dentro del contexto que lo escolar está teniendo un sinsentido y que entre aquellos elementos como que privilegia un elemento mucho más bien individual, de responsabilidad de las familias y los niños jóvenes, esto de poder acceder y participar en la escolaridad, el sistema escolar formal. En torno a ese contexto y en relación también a de los elementos propios, de cómo ellos construyen su rol desde estos elementos más biográficos, en términos de las experiencias, se les pregunta a los dos a los docentes y a los profesionales un poco cuál es el impacto de los programas. Al 51% plantea que los niños logran aprender contenidos escolares, un 41% plantea que los niños al participar en los programas y asistiendo a programas tienen una mayores oportunidades laborales, un 72,5% plantea que los niños se sienten más incluidos en la sociedad, y que un 62% plantea que considera que se mejora su autoestima. Esto es lo que se podría conseguir en trabajo. También se les hace una pregunta, un poco la misma línea, en donde, ¿cuáles creen ellos o ellas que es el principal facilitador o fortaleza con que cuentan los niños y niñas jóvenes al egresar del programa? Y aquí las mayores proporciones de respuesta, donde hubo mayor frecuencia, mayor acción de respuesta, se refería a que el acompañamiento de los profesionales del programa es un gran facilitador. Y un segundo término, con mayor cantidad de frecuencia en la respuesta, es que que la capacidad de resiliencia de los niños y jóvenes es lo que sería como la mayor fortaleza o facilitador al egresar del programa. ¿Ya? Mirando estos resultados, se plantea la idea de que podamos mirarlo también un poco en el desafío de una propuesta de formación profesional, docentes dentro de los programas de reinserción y reingreso, en que un elemento clave es que una propuesta de formación profesional tiene que mirar un poco, cartografiar los escenarios en los que los docentes se forman, reconocen sus experiencias y aprendizajes, acompañar a los niños y jóvenes a desarrollar conciencia sobre sus vidas, las condiciones y dinámicas socioeconómicas de su mundo, desarrollar prácticas pedagógicas como parte de un proyecto democrático de especialización y finalmente reposicionar las prácticas culturales y de alfabetización de las comunidades a las cuales los niños y jóvenes como recursos para reconocerlas, legitimarlas, explorarlas y ampliarlas. Un poco eso es lo que está el resultado de la propuesta, para poder dar un marco, la última parte de esta devolución, esta jornada de devolución, que mirando estos resultados en torno a cómo describe el contexto, qué contexto visualizan los docentes y profesionales, y también las acciones que desarrolla, abrir la pregunta a todos y a todas, un poco cuáles son los desafíos en la formación de profesionales que trabajan en los programas de reingreso y reinserción escolar. Voy a dejar de compartir y la pregunta, si desean, la puedo dejar en el chat. En honor al tiempo, decidimos hacer esto más bien en no de plenaria común, en la sala principal, y no en salas más pequeñas. Eso fue un poco la otra línea de los resultados que se plantearon. Dejo la pregunta en el chat, también dejo abierta para comentario, o si Constanza, Claudia, quieren agregar algo más o dar énfasis a lo presentado, al último resultado, bienvenido sea.
Llegaron a todos la pregunta en el chat, la pueden ver, para que la piensen y podamos compartir algunas ideas o apreciaciones, o si la pregunta no les da sentido, pueden ustedes plantear otras ideas que hayan generado a partir de la última presentación de resultados. Daniela. Estás muteada, por si no sabías. Sí, me estaba poniendo el micrófono para que se me escuchara mejor. Nada, agradecerles primero mucho la exposición de resultados. Yo creo que también, por lo menos en mi caso, voy como entendiendo a medida que escucho mejor la investigación de la que hemos sido parte. Porque quizá uno como desde fuera tiene como otras visiones en relación a lo que se estaba haciendo. Entonces uno también va acotando expectativas o va como circunscribiendo y focalizando un poco de lo que estamos conversando. Y lo primero que me surge, creo, es que a la luz de todo lo que han expuesto y la pregunta que nos hacen, es que no sé si tenemos un objetivo común para programas de reingreso y reinserción escolar. Porque creo que lo que tiene que ver con la formación de los profesionales tiene que ponerse al servicio de esos objetivos de programa. Yo creo que sería un error bien grande levantar un objetivo de formación sin tener en vista a los niños en el centro, a los niños, a las niñas y a los jóvenes en el centro. Entonces, ¿qué trabajo tenemos que hacer con los colaboradores para que los objetivos en torno al trabajo con niños, niñas y jóvenes se cumplan de mejor forma? Y ahí yo no sé si, y ahí la primera pregunta que me surge es si tenemos un objetivo común para poder como pensar una formación también desde lo transversal. Eso es como lo primero que me surge. Y la segunda reflexión que me surge es que mucho de la conversación que hemos tenido antes creo que tiene que ver con esos objetivos de los programas y con las estrategias que los programas levantan para poder afrontar sus objetivos. Y no necesariamente mucho en relación a cuál es la forma. Creo que falta un pasito para entrar a la formación. Y que creo que la discusión tiene que ver con cómo la formación de docentes es necesaria para la gestión de programas y para el cumplimiento de estos objetivos, sean cuales sean, porque también hay algunos programas que vienen pensados desde el Mineduc, que tienen un foco, hay otros que vienen pensados desde el Ministerio de Desarrollo Social, que tienen otro foco, hay otros que vienen pensados desde Seguridad Pública, que tienen otro foco, y no sé, en nuestro caso también hay financiamiento de programas desde el mundo privado que nos permite una libertad para definir los objetivos de esos programas. Entonces, esa es como mi primera reflexión como para gatillar conversar. Gracias, Daniela. Sí, son interesantes las preguntas. También yo agregaría a tu pregunta si tenemos un objetivo común, también si los objetivos, también si dentro de los programas puede ser que ese objetivo común, también hay algunas, también hay algunas no sintonías de algunos objetivos que a lo mejor pueden estar generando o tener de forma implícita los profesionales, por ejemplo, en relación a los directivos o las directivas. Eso también plantearlo. Y lo otro es que pareciera que desde las narrativas y resultados que obtuvimos en la primera parte de la indagación, pareciera que desde las voces de los profesionales y docentes, como que el objetivo, uno podría visualizar que hay un objetivo común, como que hay elementos ahí comunes, independiente de cómo cada programa se estructura en términos más de condiciones, de trabajo, etcétera. A lo mejor también explicitar ese objetivo, a lo mejor también puede ser una tarea. También dejo eso abierto también ahí. Silvia. ¿Aló? Pablo. Sí, no, pero muy breve, que me parece súper interesante lo que plantea Daniela, es con respecto, digamos, también con las políticas públicas, y que hay diferencias, ¿cierto? En lo que plantea por una parte, digamos, el Mineduc, lo que puede plantear los programas vinculados ya más a la seguridad ciudadana, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo creo que un punto súper interesante para responder la pregunta inicial que hace Daniela, ¿acaso hay objetivos o propósitos comunes? ¿Ya? Muy bien ella lo decía, Daniela, que a partir de la iniciativa privada también eso les permite probablemente tener más libertad para recrear, para crear de manera distinta, digamos, todo lo que tiene que ver con las prácticas educativas
de estos programas. Entonces, me parece relevante el tema, digamos, de las políticas públicas. Eso es muy breve. Gracias. Aquí suelo leer que Natalia puso en el chat funcionamiento de la administración pública en Chile, recorrido histórico y actual, red institucional de ayuda hacia niños, adolescentes, central y territorial. Si quiere trabajar un poco la idea o algo así. Un poco, bueno, con lo que escribí, creo que como profesional o como profesora a lo mejor sí sé didáctica, sí sé formas de implementar, como funcionar con el currículum, adaptarlo, modificarlo, pero sí creo que nosotros como profesores nos falta mucho conocimiento de la red de ayuda pública que tienen estos niños, niñas y adolescentes, como que uno descubre esta red cuando ingresa a estos programas a trabajar. Pero cuando un docente de un colegio desconoce mucho esta red pública, central, a nivel central, a nivel de Estado, y a nivel también territorial de las comunas. Creo que si tenemos esta herramienta previa, como esta formación previa en cuanto a cómo funciona la administración pública, cómo funcionan las políticas públicas, como un recorrido histórico de estas, y en la actualidad sobre todo, y cuál es la red que se implementa con estas políticas públicas. Si esa formación la tuviéramos previa, creo que sería mucho más fácil llegar a esa red antes, que hacerlo en el momento que uno está con la pega burocrática, con la pega clase, etcétera. Muchas gracias, Jimena. Jimena, sí. No. Natalia. Natalia, disculpa, estoy que me confundí con nombres. Gracias. No, que la Jimena tenía su audio, se le prendía. Sí, por eso asocié el nombre. Patricia, usted levantó la mano. Sí, yo en relación a la pregunta, ¿cuáles son los desafíos de la formación? Antes de revisar los desafíos, yo creo que tenemos que revisar el compromiso dentro de las personas, ¿no es cierto?, que se están preparando, cuál es el grado de compromiso social que se tiene, tanto desde las fundaciones, ¿no es cierto?, que están a cargo de estos programas, desde los directivos, ¿no es cierto?, donde van a incorporarse estos programas, ya sea colegio, ya sean estén insertos en un PDE, ver también ese compromiso social de los docentes y los profesionales que trabajan dentro de estos programas, ¿ya? Los profesionales como terapeuta ocupacional, psicólogo, todas las personas que están, ¿no es cierto?, mancomunadas para llevar este trabajo de reinserción escolar. De ahí después revisar también, ver esto como una pedagogía, pero una pedagogía social, ¿ya? Y enfocada, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo de habilidades para la vida de estos jóvenes, niños y niñas que atendemos. A lo mejor basarnos en el currículum por competencia, ¿ya? Ahí habría que echarle una miradita. En cuanto a lo que hablaba la colega, tener un objetivo común, ¿no es cierto?, en relación a lo que nos propone el ministerio, a lo que nos proponen los programas sociales y todo lo demás. Echar una revisión, ¿no es cierto?, tener la formación en relación a políticas públicas, como lo comentaba ahí el colega, y también saber, conocer de dónde sacar recursos y presupuestos, porque muchas veces el programa te lo facilitan, ¿no es cierto?, para la entrega de 2 años. El primer año te entregan recursos, el segundo año ya no tienes recursos. ¿De dónde sacas recursos? De tu bolsillo. Si tú quieres realmente que se lleve a cabo lo que tienes presupuestado trabajar con los jóvenes, niños y jóvenes. Estos programas a veces están insertos también en comunas vulnerables, que son comunas que dependen de la municipalidad, y la municipalidad tampoco cuenta con los recursos. Entonces, saber, ¿no es cierto?, conocer dentro de esa política pública los recursos y los presupuestos que están entregados para el programa, y también conocer las redes de apoyo que nosotros podemos tener para aquellos niños, niñas y jóvenes que participan en nuestro programa. ¿Por qué redes de apoyo? Bueno, tengo, por ejemplo, alumnos que están en PDE, en PDC, pero tengo también mamás solteras,
de mamás adolescentes, mamás que llevan sus niños a un jardín Punge y el jardín llevan un poco de moco, ya no pueden ir a asistir, y la niña está una semana completa sin asistir al espacio de reencuentro, no porque ella no quiera ir, es porque no tiene dónde dejar a su niña y no tiene más apoyo. Entonces, también conocer hacia dónde puedo ir o hacia dónde puedo dirigirme para que mi alumna siga asistiendo en forma regular y no sea castigada, ¿no es cierto?, por el hecho de ser una mamá adolescente que no tenga dónde dejar a su niña o, no sé, eso. Gracias, Patricia. Nos quedan unos minutos, si alguien desea plantear otra idea para luego ir cerrando. Parece que no. Ya hora de almuerzo, ya tenemos hambre, parece. Estamos cansados y cansadas. Bien, entonces vamos a cerrar. Yo creo que son las palabras como... Ah, Daniela, levantaste la mano. O la tenía bien. Daniela. Perdón. Yo creo que un poco creo que hay una conversa que es previa, que es como de estructuras de política pública. Y en lugar de los jóvenes en exclusión educativa para el Estado de Chile. Y claro, eso yo siento que para la investigación que ustedes están haciendo es muy volver a Tangamandapio, digamos así, cuando llegaron los españoles, digamos, a Chile, es como muy así volver atrás, pero yo creo que es vital y es súper definidor del carácter de los programas socioeducativos en Chile. Que es que los jóvenes, los niños, niñas y los jóvenes como completitud y sus necesidades no están siendo vistas por ningún ente estatal en su completitud. Podría ser el sistema de protección, podría ser el mejor niñez de hoy en día, pero en rigor hoy día, o podría ser la subsecretaría de la niñez, no sé, podríamos identificar muchos lugares de la estructura del Estado que se podrían preocupar de eso. Pero lo que devela el hecho de que el cuidado y la atención de niños, niñas excluidos, niños, niñas y jóvenes excluidos del sistema esté disgregado en distintas políticas, da cuenta de la poca relevancia que el Estado le ha puesto a este actor y a sus necesidades. ¿Por qué? Porque cuando entramos a las necesidades de los jóvenes, Mineduc mira una cosa, Ministerio de Desarrollo Social desde la pobreza ve otra cosa, Ministerio del Interior desde la Seguridad Pública ve otra cosa, y así, cada uno ven como pedacitos de las necesidades de estos jóvenes. Y por eso estamos ante una política precaria como el programismo, que es lo que nos toca vivir. Y que es muy difícil diseñar, creo yo, una política de formación de profesionales en la lógica del programismo. Y la falta de una política seria de atención y cuidado a las necesidades de estos niños, niñas y jóvenes. ¿Por qué? Porque los programismos funcionan por fondos concursables, son súper influenciados por los vaivenes políticos, llega una administración, le da un énfasis, llega otra y la quita, se lo pone, se lo quita, se lo pone, se lo quita. Y no existe ni una posibilidad en el fondo pensar una política que sea estable en el tiempo de cuidado para que podamos hacer inversiones importantes en los profesionales, como por ejemplo su formación. Entonces, yo creo que hay una variable estructural que es súper fuerte y que creo que sería súper poderoso que esta investigación pudiera transmitirlo en algún sentido, como un hallazgo, porque yo creo que todos lo padecemos, que esta idea de que cada año tenemos que estar mirando cómo le damos sobrevivencia a nuestros programas y a nuestros trabajos. Y eso nos quita y nos resta, y además nos ponen un aparataje burocrático y administrativo encima que hace súper difícil que hagamos un trabajo de calidad, porque tenemos que estar registrando que el taller, 5 personas, el papelito, te compré la cartulina, te pego la boleta de la que me gasté. ¿A qué hora me pongo a pensar, digamos?
Entonces, nada, yo creo que esa como variable estructural, yo creo que es imposible evitarla a la hora de dar una conversación de este tipo. Y ahí pienso en otra cosa y ahí voy a lanzar un y me callo, que es como la incidencia. Cómo tienen la capacidad los programas y las instituciones que realizan programas de aunar una actoría social para hablar de estos temas con el Estado de Chile. Y ahí nosotros tenemos el trabajo en red y nosotros somos así en Súmate muy así como de estar convocando y tratar de generar incidencia en esta área. Y aquí hay hartos, porque hay, no sé, 60 personas han estado en algún minuto conectadas, que puedan como quizás empezar a identificar estos padeceres comunes para ir generando acciones y conversaciones que permitan como generar los cambios en el área. Eso, gracias. No, gracias Daniela. Pienso que el mismo desafío que nosotros también nos hemos estado constantemente poniendo en la mesa nuestras reflexiones en el desarrollo de la investigación también, en torno a aquello. Y en base a eso, también nosotros pensamos que esto puede ser una buena plataforma para poder, a lo mejor, aunar algunos elementos, crear ciertas instancias, propiciar ciertas instancias de diálogo. Y en ese sentido, nosotros pensamos, y con eso ya vamos a terminar la presentación de hoy, que las próximas acciones del proyecto involucra ahora en diciembre del año 2022, de este año, poder organizar un seminario más en la línea que tú planteas, en términos un poco más, en términos de cómo problematizar un poco las políticas y de cómo, cómo se está atendiendo y preocupándose de estos sujetos, estos niños, niñas y jóvenes, la situación, todo lo que nosotros ya conocemos. Eso está pensado también para diciembre. Y también en torno a que tenemos también pensado como próximas acciones, a pesar de este programismo y toda esta situación contextual que tú señalas, igual visualizamos que existe una necesidad como a lo mejor pronta o que sea una buena forma de ir tributando un poco de ir profundizando en esta reflexión y profundizando en rescatar los aprendizajes y saberes de los docentes que trabajan en estos programas, porque es una situación muy singular, un aprendizaje profesional que se tiene que rescatar, se tiene que desvelar, por lo cual también vamos a pensar en la creación de un material que vamos a elaborar y enviar a los programas, yo creo que ya en enero o marzo del 23, para poder un poco movilizar estas discusiones, ir construyendo una mayor base en términos teóricas, teórica en el sentido de que los docentes la van construyendo desde sus propias prácticas, está pensado aquello, y también plantear de que estamos también pensando que en marzo, o también marzo del 23, convocar sabiendo que nuestro contexto es la Universidad de Santiago, en que formamos docentes en distintas pedagogías, también invitar y convocar a poder compartir experiencias de acompañamiento a las trayectorias de los niños, niñas y jóvenes, experiencias que pueden transmitirse a docentes en formación, y eso creo que nos va dando visibilidad, va aunándonos en un momento en que podamos también ser más visibles frente a la política educativa, estas experiencias. Y finalmente plantearle que dentro del desarrollo del proyecto nos correspondería desde noviembre en adelante construir una propuesta, un prototipo de modelo de formación, y ya en marzo del 23 hacer el testeo en algún grupo para rescatar qué elementos son centrales para poder acompañar esas trayectorias, para poder realizar un trabajo de acompañamiento eficaz, pertinente en un poco los principios de las pedagogías para la justicia social. Eso quería como para terminarlo, y sí, Daniela, me diste como justo el pase porque era un poco lo que teníamos planteado en términos, pero nuestra primera tarea era un poco, la tarea principal es devolver la información que nosotros construimos a las personas que nos colaboraron, que fueron ustedes, y también qué sentido también tiene esa información. Entonces vamos a seguir trabajando un poco con los resultados de esto, pero ya a la elaboración de un material y todo, para que tratar de no reproducir esta lógica academicista que extraemos información y después no la estamos devolviendo. Entonces, eso también fue uno de los principios y por eso iniciamos con esto, y un hito que les correspondía a las personas que nos colaboraron. Entonces, por eso pensamos en una instancia distinta para discutir elementos más estructurales, más de política, en base también a los resultados obtenidos en esta etapa.
Yo creo que con esto estamos cerrando. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo insistí en agradecerle su participación y su presencia en esta instancia. Plantear que vamos a seguir trabajando. Estos son 2 años, estamos ahora recién en octubre. Estamos a disponibilidad de ustedes. Ustedes conocen nuestros correos, el correo de Marcela Gil, que siempre les escribe también para convocar, mi correo, todos los demás. Y eso, no sé si agregar algo más. Claudia, Constanza, Pablo, en tono de agradecimiento y todo aquello. Por mi parte, agradecerles. Nos vamos con un montón de ideas, al menos yo anoté varias cosas, así que agradecerles por el tiempo dedicado, pero por también todas estas ideas que de alguna manera van nutriendo este plan de formación al que queremos arribar al final de este proyecto, así que muchas gracias. En la misma línea que Constanza, agradecerles, han sido súper generosas, generosos en comentarnos sus experiencias, las ideas que tienen, los nudos, etcétera. Así que yo al menos me voy como con muchas ideas de reflexión, de preguntas también, ¿no? Como de apertura de nuevas cosas. Entonces, de verdad, muchas gracias y bueno, nos seguiremos viendo. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Robert. Bien, muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un rico almuerzo, se lo merecen. Y una buena semana también una buena semana y buen fin de año también, ya que viene un poco agotador. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Solamente aprovechar, Silvia, si mandaste el correo o no. ¿Todavía no? Lo mandé y me respondió. Puede mañana, martes. ¿A qué Todo hora? el día, a cualquier hora del día. ¿Y a qué hora tú puedes? Voy a mirar bien porque mañana tengo médico, traumatólogo. Entonces ahí te digo por WhatsApp, ¿te parece? Ya, eso, deja tu rodilla, ¿no? Mejor dime tú cuál es tu disponibilidad para yo ahí mirar también. Estoy mirando al tiro, déjame, dame Ya, un segundo. me la mandas por el WhatsApp entonces. No, pero te lo digo al tiro, dame un segundo. Mañana puedo también prácticamente todo el día. Ah, ya, listo, entonces lo dejo fijado hoy. Fíjate que ahí puede haber margen de horario de diferencia. Porque el número 34 no sé de dónde. No, ya está en España. Debe haber 4 o 5 horas, a lo mejor algo en la mañana. A mí me acomoda desde las 10, la verdad. Ojalá en la mañana. Ya, listo, Roberto. Chao. Que estés bien, gracias. Chao, chao. Chao. Felicitaciones, muy bien. Me encantó su primera reflexión de vuelta. Me encantó, en serio. Gracias, Roberto. Chao. Que estés bien. Chao. Bien. Gustavo, ¿sí? Sí, aquí estamos. ¿Y las personas que quedan aquí, usted las puede dar de baja o no? Queda Gloria.